Buenas, buenas, ¿cómo andan? Yo soy Nacha, les doy la bienvenida a mi canal de YouTube, Los Caminos de la Luna. En esta ocasión vamos a hablar de Plutón retrógrado en Acuario y en Capricornio para lo que queda del 2024. Vamos a empezar por ¿quién es Plutón? Plutón es este de acá que parece un hombrecito con los brazos abiertos, es el regente moderno de Escorpio. Anteriormente los antiguos usaban como regente de Escorpio a Marte, pero en los últimos años que ya se descubrió Plutón, se empezó a ver más relación con este planeta. ¿Qué representa Plutón? Representa la transformación profunda, el poder, la regeneración, el renacimiento después de la muerte. Tiene que ver con lo que nos lleva a afrontar nuestros miedos más profundos, ver a la cara la verdad. Es el que ve qué hay más allá de las apariencias. Es el que nos ayuda a transformarnos de forma profunda después de haber estado abajo del pozo. Por eso se lo asocia como a Escorpio con el ave fénix, ¿no? Tiene que ver con muertes que nos llevan a una resurrección y a una transformación de nuestro poder personal. Plutón demora 250 años aproximadamente en dar una vuelta al zodíaco, por lo cual en nuestra propia vida no vamos a llegar a ver una vuelta completa. ¿Por qué digo esto? Porque sus tránsitos son los más lentos de los planetas. Entonces, tiene mucha importancia cada vez que ingresa a un signo o cada vez que ingresa a una casa de nuestras cartas natales o cada vez que hace contacto con nuestros planetas natales. ¿Qué va a ser un tránsito de Plutón? Nos va a mostrar la verdad más cruda acerca de dónde está transitando, nos deja ver qué hay más allá de lo aparente. ¿Para qué? Para confrontar con nuestro poder personal y animarnos a soltar lo que nos sirve, lo que nos intoxica y animarnos a tomar el poder sobre nuestra propia vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Plutón? Está ingresando en Acuario. Plutón es profundidad. Acuario es un signo de aire, es un signo mental relacional que tiene que ver con la innovación, la originalidad, la libertad, los intereses humanitarios. Pensemos que Acuario busca romper con lo establecido y encuentra su identidad a partir de personas que piensan como la persona misma, ¿no? Acuario, si fuera una persona, es una matriz simbólica, ya sabemos, tiene que ver con esto de dónde pertenezco, quiénes son mis amigos, mis grupos. Estas personas van a tener que ver con mi ideología mental y hacia dónde quiero ir. Acuario es el rebelde, el revolucionario, el que sabe a dónde quiere llegar a largo plazo, entonces el pasado no lo limita, se anima a romper con lo establecido. Entonces, este Plutón, que es el que nos trae cambios profundos, el que nos invita a profundizar, a la intensidad, a ver realmente qué hay, sacarnos las caretas, tiene que ver ahora con lo acuariano. Lo acuariano también está muy vinculado con las redes sociales y la tecnología, con esto de que estamos viviendo ahora de la inteligencia artificial, ¿no? Es una nueva forma de relacionarnos y de pensar que nos lleva primero a tener que dejar morir otras formas. ¿Por qué? Porque Plutón siempre funciona a través de intensidad muerte y nos lleva a lo más alto de nuestra potencia. Bien, entonces, Plutón en Acuario, de nuevo, decíamos que era re lento. Cuando estuvo por última vez en Acuario, estuvo entre los años 1778 y 1798. Obviamente, en ese periodo es imposible no pensar en la Revolución Francesa, pero trajo otros cambios radicales que tienen que ver con el orden social, los derechos humanos, la Constitución americana, la Revolución Industrial. Las mujeres empezamos a tener derechos y obviamente la Revolución Francesa. Pensemos de nuevo, lo acuariano tiene que ver con los derechos, los intereses humanitarios, con la forma en la que organizamos a la sociedad misma. Entonces, esto va muy de la mano. Y todo lo que tenga que ver con revolución industrial tiene que ver con innovación, ¿no? Con cosas que dejamos lo tradicional de lado y vamos a el futuro, de alguna forma. Entonces, una vez que termine de ingresar a Acuario, que ahora vamos a ver por qué digo esto, va a estar en Acuario hasta el 2043.
Pensemos que Plutón terminó de ingresar en Capricornio en el año 2008 y ahora va a volver a ingresar unos días, por lo cual se termina de ir. Pero digo, es un conjunto de años muy extensos donde cambia nuestra forma de vivir la vida a nivel colectivo, ¿no? Plutón en Capricornio tenía que ver más con un orden, una estructura, un deber ser, una estructura quizás más patriarcal, más de una pirámide con distintas jerarquías, y quizás la nueva era de Plutón en Acuario tiene que ver más con la falta de jerarquía justamente, ¿no? Esto de organizarnos de formas diferentes que tengan más que ver con nuestras ideologías y menos que ver con tener que esforzarnos, trabajar, responsabilizarnos, tomarle más tiempo a las cosas. Ahora, obviamente, la época acuariana es mucho más rápida, mucho más inmediata. La época capricorniana era más de, bueno, hay que trabajar duro, hay que estudiar carreras de, no sé, por lo menos 5 años. Ahora vamos viendo muchos cambios de orden social que nos piden inmediatez y nos piden reorganizarnos socialmente, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a pasar en Plutón en Acuario como sociedades? Y en principio esperamos cambios radicales de los valores, de la forma de vivir, revoluciones sociales, políticas que ya se están viendo este año. Por lo menos yo acá que estoy en Argentina, esto está muy descontrolado, pero digo, a nivel mundial se están viendo guerras, se están viendo diferentes formas de organización, se están viendo algunas conductas que podríamos tildar como locas. Recordemos que Acuario tiene que ver un poco con la locura, con salir de lo tradicional, con lo más disruptivo, ¿no? Con ideas que quizás nos cuesta más entender, que se alejan mucho de nuestra estructura mental, ¿no? Entonces, obviamente también que la tecnología se avance a un ritmo acelerado, que no entendamos a dónde puede llegar. Justo cuando el año pasado, en el 2023, estuvo unas semanas Plutón en Acuario, luego retrogradó, volvió a Capricornio y bueno, ahora después en enero volvió a entrar. Ahí apareció el chat GPT con la inteligencia artificial que realmente fue un antes y un después de la forma de trabajar, de la forma de estudiar. O sea, realmente son cambios que nos cambian, nos atraviesan a todos como sociedad en diferentes formas, pero también son cambios que son trascendentales y es imposible volver atrás, porque ya es una herramienta que ya se instala. Ya no es que puedo volver atrás y decir, bueno, no lo uso. Aunque yo no lo use, el de al lado lo va a estar usando y ya está, es como que ya dio un acceso a la información que hace que otras formas queden obsoletas, ¿no? Entonces, obviamente, Plutón en Acuario tiene que ver con la transformación evolutiva de nuestros sistemas sociales. A nivel personal también nos va a afectar porque recordemos que si bien está funcionando a nivel colectivo, también nos afecta dentro de nuestras cartas natales. Va a tener que ver con, de alguna forma, una transformación que rompa patrones, rompa costumbres, que nos haga expresarnos de nuevas formas, que quizás ciertas estructuras queden obsoletas, aunque muchas veces, según las cartas natales, no queramos que suceda. Muchas veces estos cambios vienen con resistencia propia, de decir, no, no, yo no quiero que cambie, yo quiero que siga siendo así. Y es inevitable y no podemos ir contra el avance tecnológico o las nuevas formas de comunicación que tenemos o las nuevas formas de relacionamiento o cómo están las corrientes ideológicas funcionando a nivel colectivo. Es como, aunque nos resistamos a los cambios, hay cambios que nos van a llevar puestos. Entonces, obviamente a nivel individual tiene que ver con intensidad relacionada con esta libertad, con una mayor apertura a la innovación, a nuevas formas de hacer las cosas. De nuevo, aunque nos resistamos, el mundo está cambiando y evolucionando hacia nuevas formas, por lo cual cuanto más nos adaptemos a eso, más fácil va a ser para todos. Bien, bueno, obviamente, de nuevo, no quiero tampoco, como desafío está que haya gente que se dé por demás
ciertas libertades, ¿no? O esto de nuevas ideologías quizás más locas, que no tengan tanto que ver con lo tradicional y que se pasen un poco, ¿no? Eso obviamente va, cada persona sabemos que es un mundo, pero bueno, hay algo de la evolución de los sistemas sociales que está evolucionando. Entonces, como les decía antes, Plutón ya estuvo en Acuario de marzo a junio del 2023, después ingresó de nuevo a Capricornio, volvió a Acuario el 20 de enero del 2024, el 2 de mayo de este año empezó a retrogradar, va a estar retrogradando hasta el 12 de octubre, desde los 2 grados de Acuario que empezó a retrogradar hasta los 29 de Capricornio. ¿Por qué? Porque de septiembre al 19 de noviembre va a estar unos días en el último grado de Capricornio. El 19 de noviembre ya definitivamente ingresa a Acuario y de nuevo el 5 de mayo del 2025, que falta un montón, a los 3 grados 49 minutos de Acuario va a volver a retrogradar, pero sin irse a Acuario. Entonces, conclusión, digamos, el 19 de noviembre ingresa definitivamente a Acuario. Esos días, semanas que va a estar en Capricornio, van a tener que ver con cierta revisión con, de nuevo, Plutón en Capricornio, nuestros sistemas más jerárquicos, patriarcales, nuestra forma de seguir las formas más tradicionales de toma de esfuerzo, toma de responsabilidades, estructuras sociales, cómo nos organizamos como sociedad con respecto a las ambiciones, el trabajo, el esfuerzo, la paciencia. Hay algo de eso en revisión. Recordemos que si Plutón nos hace ver qué hay más allá de lo aparente y nos hace ver realmente qué hay atrás de la máscara, justamente cuando Plutón termina su paso por Capricornio, nos hace ver también que hay muchas cosas de ese anterior sistema que no funcionaban, ¿no? Todo tema de corrupción, de abuso de poder, de quizás que uno no termine pudiendo cosechar lo que sembraba, quizás demasiado acartonado, quizás demasiado enfocado en el deber y poco en la individualidad personal, ¿no? Quizás falta de flexibilidad del anterior sistema. Entonces, digo, esas semanitas capricornianas van a tener que ver un poco con sacar conclusiones de cómo nos fue a nosotros con esa era, qué podemos sacar como positivo, ¿no? Porque digo, a ver, todo lo capricorniano siempre va a ser necesario, aunque ahora la nueva forma de vivir la vida sea más dinámica, digámosle, más cambiante. ¿Por qué? Porque antes quizás una persona estaba 50 años de su vida en el mismo trabajo y ponía la otra mejilla pase lo que pase, y ahora nos damos cuenta que de hecho hay nuevas profesiones que tienen que ver con, no sé, ser youtuber. Entonces es importante eso de entender desde el 2008 hasta acá qué podemos sacar en limpio de eso, de nuestra parte más disciplinada, nuestra toma de responsabilidades, de disciplina, de entender el paso del tiempo para que las cosas sucedan, ¿no? Y den frutos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a buscar los primeros grados de Acuario donde va a estar este año, el año que viene, y los últimos grados de Capricornio donde va a volver a entrar ahora Plutón? Vamos a ver dentro de una carta natal, esta es una carta natal, van a ver, este es el símbolo de Acuario y este es el símbolo de Capricornio. Siempre Acuario y Capricornio están juntos porque son signos consecutivos. Entonces vamos a ver que la primera rayita que vean en Acuario van a ser los primeros 5 grados. Entonces va a estar dentro de esta rayita los 0 grados de Acuario donde está ahora. Y la última rayita de Capricornio, que este es Capricornio, va a ser los grados 25 de Capricornio. Entonces, nosotros estamos diciendo que Plutón va a llegar a los 29 grados de Capricornio, por lo cual va a llegar acá, ¿no? Bastante alejado de esto. Pero si llegaran a tener planetas acá, en los 25 grados, también va a estar muy activo. Así que yo les diría que busquen más o menos estas rayitas, o sea, de los
5 grados de Acuario a los 25 grados de Capricornio, así con bastante holgura, como para entender en qué casa les cae esta retrogradación de Plutón. Pensemos que acá está en casa 5 y pensemos que si tenemos planetas justo entre los 5 grados de Acuario y los 25 grados de Capricornio, hay algo de ese planeta que está saliendo a la luz, ¿no? Estamos como sacándole la máscara a ese planeta. Si es la luna, tendrá que ver con nuestros apegos, si es el sol, con nuestra identidad, y bueno, ahora vamos a ver un poco más. Lo importante es entender, cuando vemos la máscara, qué tenemos que soltar de eso, qué nos está haciendo mal, qué nos tiene intoxicado, ¿no? Porque Plutón tiene que ver con esto de soltar lo que yo no necesito y entender un poco cómo es mi relación con el control y el poder. Bien, entonces vamos a ver, van a ver en qué casa les cae en casa 1, va a tener que ver con una transformación de mi personalidad. ¿Por qué? Porque la casa 1 tiene que ver con personalidad, cuerpo físico, seguir la pasión, emprender, independizarme. Hay algo de esto de no me animo a independizarme por los otros, no me animo a mostrarme como soy, no me animo a soltar mi poder personal, esto de querer que nadie sepa realmente cómo soy, quién soy, cómo me muestro. Quizás no me estoy animando a emprender, iniciar algo, no me animo a ser valiente, a tomar iniciativa. Tiene que ver con esto. Cuando está en Acuario, tiene que ver desde un lado más libre, ¿no? De realmente, bueno, decir, che, esto soy yo pienso esto, me quiero ir por mis ideales, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con eso de la independencia y la personalidad. En casa 2 va a tener que ver con cómo estoy haciendo dinero, a qué cosas valoro, a qué cosas no le doy valor, cómo es mi cuidado del cuerpo, ¿no? Entonces, quizás hay algo de la estructura, el deber, el estatus, que antes me parecía importante y ahora me doy cuenta que no, que valoro más lo creativo, lo diferente, ser libre, ¿no? Quizás algún nuevo talento creativo, innovador, que me haga salir un poco de la estructura que venía pasando. En casa 3 va a tener que ver con mi forma de expresarme, mi forma de pensar, de comunicarme. Quizás era muy seria, quizás no me animaba a pensar de formas diferentes, quizás estaba haciendo lo mismo que mi entorno me pedía que haga. Quizás alguna relación con el entorno me estaba haciendo pesada y necesito cierta liberación con respecto a eso. Quizás necesito algún tipo de liberación con respecto a lo que tengo para decir. Quizás necesito algún tipo de liberación o cambio con respecto a lo que estoy estudiando. O la forma en la que vengo vendiendo, si fuera el caso de que me dedico a ventas, ¿no? En casa 4, hogar, familia, zona de confort. Quizás yo vengo de una familia muy estructurada y yo no me identifico con eso. Entonces hay algo de que me pide liberarme, cambiar quizás mis raíces, mis tradiciones, el lugar en donde vivo. Quizás mi familia tiene más que ver con mis amigos, las personas que comparten conmigo. Quizás necesito un cambio innovador en la estructura familiar, una forma diferente de relacionarme con mi casa, mi hogar, mi familia. Así que nada, esto de salir un poco de la zona de confort, quizás el deber ser. Casa 5, creatividad, hijos, romance, tiempo libre, hobbies, autoexpresión. En casa 5 les diría esto de buscarme alguna actividad o hobby que tenga que ver con la expresión de la creatividad, con algo diferente, que me anime a diferenciarme. Quizás tiene que ver con también, si fuera el caso de los hijos, si tienen hijos, con una forma de disfrutar a los hijos más desde la libertad y lo ideológico que desde pura y exclusivamente la responsabilidad y el deber. Quizás animarme a divertirme más y a estar menos controlador de todo lo que tiene que ver con las obligaciones materiales.
Quizás en casa 5 también tiene que ver con animarme a mostrarme tal cual soy, brillar por lo que soy, brillar por lo que pienso, brillar por el colectivo que me acompaña. En casa 6, trabajo, salud, rutinas, alimentación. Hay algo de mi trabajo que me tiene medio aburrido, estructurado, acartonado, que necesito liberar. Algo de mi salud, quizás hay algo de mi salud, de mis rutinas que tenga que reorganizar, que quizás viene siendo de una forma que me funciona muy pesada, muy, quizás yo funciono de una forma muy patriarcal de hacerme cargo de las cosas de todo el mundo. Quizás tiene que ver con darle una vuelta de tuerca a em, pensar de qué forma yo podría ser más libre con la forma en la que organizo mi agenda. En casa 7, parejas, socios, contratos, temas legales, puede tener que ver con la forma en la que yo me vinculo con el otro, generar mayor libertad en el vínculo, generar mayor entendimiento mental, relaciones menos estructuradas, menos por el deber y más por lo ideológico, la libertad, esto de poder animarse a compartir de forma diferente. En casa 8, temas de sexualidad, transformaciones, dinero compartido, secretos, crisis. Hay algo que tiene que morir con respecto a mi forma de estructurarme. Hay algo que tiene que liberarse en mi sexualidad, en mi capacidad de confianza con los otros. Quizás algún secreto que no me permito expresar. En casa 9, temas de viajes, estudios, libertad, ideología, enseñanza. Quizás estudio algo que no me gusta por el deber, porque siento que a mis papás les hubiera gustado o porque seguí la tradición. Quizás hay algo ahí diferente que tengo ganas de vivir. Quizás es irme de viaje, quizás las ideologías o religión donde yo nací no me identifican del todo, necesito cierta cierta liberación, cierta entrega a mis creencias, cierta libertad. En casa 10 lo mismo, pero esta de libertad más vinculado con la vida profesional, el estatus, qué es el éxito para mí, mis ambiciones, la toma de responsabilidades. De nuevo, yo revisé lo capricorniano, esto de las responsabilidades, el deber ser, y hay algo de eso que no me sirvió. Y hay algo de eso que me va a pedir un cambio, una innovación, una libertad, algo que me refresque, algo que me identifique más, que donde pueda expresar más mi parte más creativa, ¿no? En casa 11, aspiraciones, amigos, grupo de pertenencia, ideales. Acá tiene que ver con los ideales humanitarios que más me representan, las personas que tengo alrededor. Tengo amistades por interés o compartimos todas las mismas ideas, ¿no? Esto de repensar con quiénes con quiénes me relaciono, cómo trabajo en equipo, cómo me puedo quizás favorecer a través de compartir con otros, de nuevo, otros que vayan para el mismo lado que yo. Hacia dónde ir, ¿no? ¿Cuáles son mis sueños, mis aspiraciones a largo plazo? Quizás antes eran más estructuradas, más que tenían que ver con esto de llegar alto en una empresa y quizás ahora me doy cuenta que tiene más que ver con algo más innovador, diferente, animarme a lo distinto, algo que realmente me identifique ideológicamente y donde pueda expresar la diferencia, la creatividad. Y en casa 12, espiritualidad, introspección, trascendencia, entregarnos a una causa, autoconocimiento, sacrificio. Esto es una invitación para ver mi lado más creativo, más diferente, más disruptivo. Quizás antes rompía por romper las reglas y no tenía bien claro hacia dónde ir, ¿no? Esto de entender cómo puedo llevar a cabo mi creatividad al máximo y de dónde vienen esas limitaciones a expresar la diferencia de mis antepasados. Quizás hay algo ahí que me limita a mostrarme de forma diferente, quizás hay algo ahí que yo siento que me obliga a ser como
otros quisieran que sea. Entonces, ahí la invitación cuando cae en casa 12 es identificar qué tanto nos animamos a romper las reglas. Bien, y acá como les decía, si a ustedes les cae sobre estos que son los planetas personales, estos son los planetas personales, estas son las luminarias y este es el ascendente. Recordemos, el ascendente es la línea que separa la casa 12 de la casa 1. Si nos cae sobre el Sol, el tránsito de Plutón, o sea, si ustedes tienen, de nuevo, si ustedes tienen al Sol en estos grados, el tránsito de Plutón probablemente les traiga una nueva forma de concebir su identidad, un nuevo propósito, un nuevo norte, sentirse que cambiaron 180 grados, que se dieron cuenta que quienes ustedes creían ser no son, son otra cosa, quieren otra cosa para sus vidas. En el caso de si ustedes son un sol en Acuario, probablemente conecten con ese lado más disruptivo, ese lado más alocado, ese lado más creativo, diferente, esto de ir por mis ideas, esto de romper las reglas. Si es en el caso de Capricornio, que ustedes ya lo tuvieron activo, termina de cerrarse como el ciclo de entender qué quiero ser con lo capricorniano, qué es el éxito para mí, cuáles son mis ambiciones. ¿Por qué? Porque Plutón siempre nos desnuda, nos deja ver qué hay más allá de lo aparente, ¿no? Obviamente todos los tránsitos de Plutón, si ustedes tienen un planeta sobre Plutón en este momento, son duros porque exigen que matemos algo de nosotros mismos para convertirnos en eso. No es que todo pasa, todo sucede fácilmente, ¿no? Sobre todo en la conjunción, si es en cuadratura y en oposición también son duros, en trígono y en sextil son más fáciles, pero siempre requieren que transitemos esa muerte, ¿no? En el caso de la luna va a tener que ver con nuestros apegos, nuestra zona de confort, lo que nosotros consideramos casa, con nuestros apegos más instintivos, nuestros patrones de comportamiento. Nos deja ver, ponele que somos tóxicos y que necesitamos tener relaciones donde tengamos el poder y el control, por ejemplo. Nos deja ver que necesitamos la estabilidad, pero que la estamos pasando mal, por ejemplo, ¿no? En el caso de Luna en Acuario, nos deja ver quizás esto de nuestra propia creatividad, nuestra necesidad de cambios, nuestra necesidad de estar reinventándonos todo el tiempo. En un primer momento, quizás no, nosotros vamos por, bueno, cambio todo el tiempo y no me doy cuenta de que no dejo que se desarrolle nada porque es como más un vicio, ¿no? Pero bueno, este Plutón transitando sobre nuestra luna nos deja ver eso de una forma eh, más desnuda, visible, ¿no? Entonces siempre está bueno entenderlo de forma más productiva y consciente. En el caso del ascendente es lo mismo que la casa 1, nos trae cambios de personalidad, nos trae eso de que la gente nos ve después de unos años y me dice, che, no sos nada que ver a la persona que eras antes. ¿Por qué? Porque esa personalidad se deja ver. Ese ascendente, entiendo de qué me habla ese ascendente. Por ejemplo, si me estaba pasando un ascendente en Capricornio, Plutón, me doy cuenta de que mi relación con los límites quizás no era del todo saludable y tenía que aprender a decir que no. Si Plutón pasa sobre nuestro Mercurio, de alguna forma hay una transformación profunda de nuestra forma de pensar, nuestra forma de comunicarnos. Nos damos cuenta de qué nos hablaba ese Mercurio en Acuario. ¿De qué me estaba hablando ese Mercurio en Acuario? Esa forma de pensar más creativa, ¿de qué me estaba hablando? Esto de mi capacidad de salir de la caja, lo puedo ver. ¿Por qué? Porque Plutón me dejó ver eso. Venus en Acuario, lo mismo con nuestros vínculos. ¿A qué le damos valor? ¿Qué es importante para nosotros? ¿No? ¿Qué nos da placer? Venus en Acuario nos dejará ver este placer a través de formar grupos en los que todos pensemos de formas diferentes. Probablemente ahí me encuentre con personas, con un grupo de personas que me hagan ver
algo quizás de mí mismo que no tenía explorado, que no sabía, porque nunca me había juntado con un grupo y me había dado cuenta de lo que disfrutaba. O este disfrute a través de mi creatividad. Quizás yo nunca me he dado cuenta que era una persona creativa, que le gustaba hacer cosas diferentes, hasta que Plutón pasó por ahí y me doy cuenta de eso mío. Y Marte en Acuario nos hace ver la forma en la que hacemos las cosas, de qué forma accionamos, cómo es nuestra forma de voluntad. Entonces, en ese tránsito hay una transformación de la forma en la que yo inicio, de la forma en la que yo sigo mi pasión, de la forma en la que yo soy autodeterminado, resuelvo o hago las cosas. Bueno, bien. Bueno, así que llegamos al final del video. Si les gustó el video, me pueden poner like, me pueden comentar, me pueden seguir, me vendría muy bien. Así que nada, les agradezco un montón que hayan visto este video. Me pueden seguir en TikTok y en Instagram con Los Caminos de la Luna. Comparto todos los días información de astrología y a veces memes o oráculos o un montón de cositas más. Como buena geminiana voy cambiando todo el tiempo porque si no me aburro. Así que bueno, muchas gracias por haberme visto. Un besito. Adiós.